En 2019, trabajaba en un pequeño centro de atención telefónica para la policía municipal. Éramos solo 2 personas por turno, y por la noche, las llamadas casi siempre eran por lo mismo: peleas de pareja, vecinos ruidosos, algún borracho perdido. Una madrugada de domingo, mientras tomaba café y revisaba reportes atrasados, entró una llamada con identificador de número privado. No era raro. A veces la gente marcaba así por vergüenza. Contesté, pero lo único que se escuchó fue estática. ¿Hola? Pregunté. Hubo un silencio. Y entre el ruido de fondo creí oír como una voz, o varias, hablando muy bajo. No era claro, pero sonaba como si estuvieran dentro de un pasillo largo. Pensé que alguien necesitaba ayuda, pero no podía hablar, así que seguí insistiendo. Entonces escuché un golpe, y después un murmullo que entendí apenas. Ya casi. Luego nada. Se cortó. Le conté al compañero que estaba conmigo, y nos quedamos con la idea de que era alguna broma. Pero lo raro fue revisando el registro. Esa llamada no aparecía, ni el número, ni la duración, como si nunca hubiera existido. Esa misma madrugada, recibimos un reporte real. Un hombre aseguraba que alguien estaba rondando su patio. Cuando mandaron a la patrulla no encontraron a nadie, pero el vecino juraba que había visto una silueta alta, muy quieta, junto a la puerta trasera de su casa. En las semanas siguientes las llamadas se repitieron, siempre de madrugada, siempre con la misma voz en segundo plano y esa estática que parecía venir de muy lejos. Las frases variaban, pero todas daban la sensación de que algo se estaba acercando. Nunca supe de dónde venían esas llamadas. Solo sé que la última vez que escuché esa voz, no estaba en el teléfono. Estaba justo detrás de mí. Buenas noches. No sé si alguna vez te haya pasado algo que te deja inquieto, que aunque lo cuentes 1000 veces nunca terminas de entenderlo. A mí me pasó hace 2 años, pero todavía hay noches en las que me quedo pensando en eso, y te juro que me da el mismo miedo que aquella vez. Yo estaba viviendo en casa de mi primo, más bien quedándome ahí mientras arreglaban mi casa. Él vive en una colonia medio vieja, de esas que parecen tranquilas pero en la noche se sienten pesadas. No sé si me explico. No por algo pesado o irreal, simplemente la calle estaba mal iluminada, y la mayoría de los vecinos ya son señores grandes, que casi no salen. De hecho, en la esquina hay una casa abandonada desde antes de que mi primo se mudara, y siempre estaba llena de maleza. Esa noche, él se había ido con su novia a otra ciudad, así que yo me quedé solo. No era la primera vez y la verdad no me daba miedo, porque la casa no tiene esa vibra rara que otras tienen, o al menos yo no pensaba eso, era bastante normal. Así que me puse cómodo, me puse a ver la tele en el sillón de la sala. Creo que estaba viendo uno de esos programas que remodelan casas, nada interesante. En algún momento me quedé dormido. No sé exactamente qué hora era cuando desperté, pero sentí como si me hubieran llamado por mi nombre. No fuerte, más bien como un susurro. Así que me quedé quieto, mirando hacia la pantalla, y me di cuenta de que la tele estaba apagada, lo cual yo no había hecho. Lo primero pensé que había habido un apagón, pero la lámpara del pasillo estaba encendida, así que no tenía sentido. Ahí fue cuando lo escuché. Un sonido muy claro de pasos arrastrándose. Y no eran pasos normales, sonaban pesados, y venían desde la entrada de la casa hacia la sala. Grité el nombre de mi primo, y los pasos se detuvieron en seco, así que pensé que era él. Pero luego hubo un silencio total. Me quedé escuchando, de hecho, y después de unos 5 segundos volvió el mismo sonido, más lento, pero acercándose. Te juro que sentí un miedo horrible. Me levanté y encendí todas las luces de la sala. Caminé hacia el pasillo y revisé los cuartos, el baño. Nada. Todo estaba cerrado, sin señales de que alguien hubiera entrado. Me fui a la cocina. Revisé la puerta trasera y también estaba con seguro. Ahí me tranquilicé un poco, pero igual me quedé con esa sensación rara. Volví al sillón, y aunque tenía el celular en la mano, no quise ponerme a ver nada. Estaba como en sentido de alerta. Y pues no sé cuánto tiempo pasó, pero
De repente escuché 3 golpes en la puerta principal. No fue un golpeteo fuerte, fue más como si tocaran despacio, cautelosamente, pero lo suficientemente claro para que no quedara en duda. Fui hasta la puerta y miré por la ventana que da a la calle, y pues no había nadie, ni una sola persona. La calle estaba completamente vacía, así que me quedé ahí, pensando en si abrir o no. Y entonces escuché la voz de un niño, muy bajita, como si estuviera pegado a la puerta. No decía mi nombre ni nada en específico que yo pudiera entender bien, pero sonaba como si estuviera pidiendo algo, ese pequeño tono característico de los niños. Y no sé por qué, pero mi instinto fue alejarme de la puerta. Retrocedí despacio hasta que quedé en el centro de la sala, y ahí me quedé escuchando. La voz seguía, pausada, como si dijera una frase, se callara unos segundos y luego la repitiera. Lo raro es que nunca escuché que se alejara. No hubo pasos ni hubo nada que me diera a entender eso, pero la voz dejó de sonar de repente, y el silencio que quedó me puso aún más nervioso que todo lo anterior. Me senté en el suelo, contra la pared, viendo hacia la puerta. No quería irme a ningún otro cuarto porque sentía que si hacía algo, esa cosa que estaba allá afuera iba a entrar. Así que me quedé hasta que empezó a amanecer. El primer rayo de luz que entró por la ventana me dio un alivio que no puedo explicar. En cuanto fue de día, abrí la puerta de golpe, y por supuesto no había nada, ni marcas, ni huellas, nada fuera de lugar. Cuando llegó mi primo le conté todo. Él solo se rió y me dijo que estaba loco. Alguna vez él dijo que creyó haber escuchado una leyenda entre los vecinos del barrio, que decían que veían un niño parado en la calle, pero que a él nunca le había pasado nada, que estaba loco y que eran simples supersticiones. Y pues yo nunca lo vi. No te voy a decir que no volví a quedarme en esa casa, pero ahora cuando lo hago siempre estoy más alerta. Duermo con la puerta trancada y la tele encendida. De repente, alguna que otra vez juro que escucho a ese niño de nuevo, pero me gusta creer que es superstición. Buenas noches. Esto que te voy a contar, generalmente la gente no me lo cree, y pues la verdad es que no los culpo. Tengo un trabajo bastante aburrido. Trabajo en una central de monitoreo de seguridad, y todo comenzó ahí. El trabajo que tengo consiste en controlar cámaras y alarmas para varios edificios de la ciudad. Es un lugar frío, lleno de pantallas, cables y sonidos de fondo. Por lo general las noches son aburridas, solo un par de llamadas por fallas técnicas o ruidos extraños en las cámaras. Pero una noche recibí algo que jamás voy a poder olvidar. Eran como las 2 de la mañana cuando el teléfono fijo sonó. Lo tomé porque es raro que llamen a esa hora, pero no era alguien que conocía ni nada oficial. La voz al otro lado era femenina, pero muy bajita. Casi susurrando dijo: Ayúdame. Están aquí. Pensé que era una broma o alguien confundido. Pregunté que qué estaba pasando para confirmar y de dónde hablaba, pero la línea se dejó de oír, simplemente estática, y de repente se cortó la llamada. Intenté llamar de regreso, pero sonaba ocupado. Me quedé intrigado, pero seguí con mi trabajo. Minutos después, la alarma de uno de los edificios registró movimiento en un área que normalmente está vacía toda la noche. Fui a revisar la cámara y vi algo extraño. Una sombra oscura moviéndose en la esquina del estacionamiento, pero no tenía forma definida. Era como un remolino negro. Por supuesto, a uno que le gustan este tipo de contenidos escucha esto muchas veces, pero hasta que no lo tienes enfrente y de una manera tan vívida, es que te quedas helado del miedo. Decidí avisar a la policía para que revisaran, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. El guardia del turno me dijo que esa zona estaba vacía hace años, porque se incendió hace tiempo y nadie la usa. Nadie se había quedado ahí. Volví a la central y el teléfono volvió a sonar. Esta vez la voz era más clara, pero con un tono bastante angustiado. No puedo salir. Me están atrapando. Por favor, no me dejen aquí. Fue tan real que sentí un nudo en la garganta, una angustia. Así que lo primero que hice fue intentar calmar a la persona, preguntarle dónde estaba, pero solo recibí susurros y ruidos distorsionados.
De repente, y esta es la parte que nadie me suele creer, todas las cámaras del edificio comenzaron a fallar. Se veía estática o interferencia. Intenté apagar y prender los monitores, pero todo estaba igual. Me intenté levantar y salir para pedir ayuda, pero la puerta de la sala donde estaba se cerró de golpe. El teléfono volvió a sonar, esta vez la línea fija del edificio, pero no había nadie del otro lado, solo respiraciones profundas, agitadas. Quise gritar, pero algo me bloqueó la voz. Sentí como si una presencia me apretara el pecho. Me fueron unos segundos que me parecieron eternos, hasta que la puerta se abrió sola. Y nuevamente empezaron a funcionar las cámaras. A la mañana siguiente hablé con los policías y con el guardia, pero ellos no querían creerme. Me recomendaron no hablar mucho del tema para no alarmar a los demás. Y yo por dentro sabía que esa llamada no era una broma, ni un error. Algo estaba atrapado en ese edificio, pidiendo ayuda, y me eligió a mí para escuchar. Buenas noches. Yo trabajo en una empresa de paquetería. Soy repartidor en la ciudad. Paso la mayoría del tiempo en la calle, entrando y saliendo de edificios, entregando paquetes, y es un trabajo que me gusta porque me mantiene activo y me permite conocer bastantes lugares. Pero desde hace un par de semanas, algo raro comenzó a pasar cada vez que entrego en un edificio en particular. Uno viejo, con un ascensor antiguo y un pasillo angosto que lleva a los departamentos. No sé cómo describirlo, pero hay un olor. No es un olor normal, diría yo. Al principio pensé que era basura acumulada, pero ese olor tiene algo más. Es como una mezcla de algo quemado, tierra mojada y algo dulce, pero no en el buen sentido. Es bastante asqueroso. Lo extraño es que nadie más parece notarlo. Una vez me quedé parado un rato para ver si era yo el que me equivocaba y justo cuando me detuve, el olor desapareció. Esa sensación me acompañó durante varios días. La primera vez me dio algo de miedo, pero no lo pensé mucho, simplemente pues era un olor. Luego noté que el olor aparece siempre que llego al mismo departamento, un cuarto piso, puerta número 408 por si son curiosos. Un día, al entregar un paquete, la puerta estaba entreabierta y por un segundo vi que dentro todo estaba oscuro, pero había una figura sentada, inmóvil. No podía distinguir si era una persona o un objeto, pero estaba bastante quieto. Llamé y nadie respondió, así que dejé el paquete ahí y me fui. ¿Qué más podía hacer? Los días siguientes, cuando pasaba por ese departamento en particular, el olor volvía, y con él una sensación de opresión. Sentí que algo no estaba bien. Lo que me rompió fue que una compañera que también reparte en esa zona me dijo que a veces siente un frío intenso en ese pasillo, aunque no haya ninguna corriente de aire ni nada, y que una vez vio precisamente esa puerta a la 408, ligeramente abierta, pero que cuando se acercó se cerró sola. Y sí, tal vez no sea la gran historia de terror que todos esperarían, pero dime tú, ¿te parece normal que esto pase? A mí no. Lo que sé es que ese olor no se olvida fácil, y que cuando aparece, la realidad parece doblarse un poco. Buenas noches. Cuando uno crece en el rancho, aprende a escuchar y a respetar el silencio de la tierra, porque no todo lo que se mueve en la noche es un animal o viento. Yo, que ya tengo mis años, recuerdo bien aquella vez que me topé con algo que no puedo explicar, algo que hasta el día de hoy sigue rondando por mi mente algunas veces. Era un lugar apartado, lejos de la ciudad, donde el único camino que conectaba la casa con el pueblo era de tierra. A los lados tenía bastantes árboles viejos y campos que se perdían en el horizonte. Para llegar a la carretera, había que caminar un buen rato, y casi nadie pasaba por ahí de noche, porque decían que ese camino no estaba solo. Cuando era joven, me tocó hacer un favor a un vecino que vivía del otro lado del rancho. Había que ir por unas piezas que le habían llegado y llevárselas a su casa. Como ya había oscurecido, lo único que se me ocurrió fue tomar una linterna y regresar a pie.
Recuerdo que la noche estaba particularmente oscura. La luna apenas se asomaba, y el aire estaba tan quieto que incluso podías escuchar tus pasos en la tierra. Al principio no sentí nada raro. Caminaba despacio, con la linterna iluminando el camino irregular, viendo cómo la sombra de los árboles se alargaba con la luz de mi linterna. Pero conforme avanzaba, una sensación comenzó a crecer en mí, una mezcla de inquietud y alerta que me hizo apretar el paso, aunque sin correr. De repente, justo unos pasos adelante, vi algo moverse entre los árboles. No fue un ruido, sino una sombra. No era como las que proyectaban las ramas, ni un animal. Era una figura oscura, que flotaba en el aire. No podía creer lo que veía, porque no había luz suficiente para distinguir los detalles, pero la sensación de que estaba ahí, parada y fija, me llenó de miedo. Por un instante el tiempo pareció detenerse, así que me quedé inmóvil, tratando de no respirar fuerte para no llamar su atención. La sombra no se movió, simplemente se quedó ahí. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y aunque quería dar un paso atrás, mis piernas no respondían. El frío que comenzó a meterse bajo mi ropa no era solo la temperatura, era una opresión que sentía en el pecho, un peso invisible que hacía difícil respirar. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero cuando decidí moverme, la sombra se deslizó lentamente hacia un lado y desapareció entre los arbustos. Así que seguí mi camino, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen y la sensación de que algo me estaba observando. Cuando llegué a la casa, respiré profundo y conté lo que había pasado a mi papá. Él solo me miró y me dijo que seguramente era mi imaginación, o el cansancio, pero yo sabía que no era así. Con el paso del tiempo supe que no fue el único que vio esa sombra en el camino. Otros vecinos de por ahí, algunos incluso mayores que yo, también la habían visto. Y aunque no hablan mucho de ese tema, todos coinciden en que es mejor no andar solo por ese camino después de que cae la noche. Dicen que esa sombra no es mala, es más bien como un aviso, una presencia que se aparece para recordarnos que hay cosas que no debemos buscar ni provocar, que ese lugar guarda recuerdos que no están hechos para ser desenterrados. No sé qué era esa sombra ni qué intenciones tenga, pero algo me dice que no es algo que uno deba enfrentar sin respeto. Lo único que entendí esa noche es que hay presencias que no necesitan mostrarse para ser reales. A veces me pregunto si sigue ahí todavía, esperando que alguien pase para advertirle, o simplemente para recordar que hay caminos que no deben recorrerse solos. Buenas noches. Comunidad, con eso cerramos el capítulo del día de hoy. Espero les hayan gustado las historias. Esta vez decidimos variarle un poquito y no hacer un intro per se, pero muchas gracias de verdad si llegaste hasta esta parte del episodio. Te pido por favor que me ayudes suscribiéndote al canal si te gustaron las historias, y si ya me sigues en Spotify y me escuchas ahí, te agradecería de todo corazón que activaras la opción de seguir. Esto me ayudaría bastante. Sin más por el momento y mandándoles un gran saludo a cada uno de los que escuchan estas historias. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.